cuánto resta, ¿no? Cuánto uno puede mirar desde una perspectiva negativa o positiva. Es decir, en un proceso de transformación de la sociedad, en un proceso de transformación de la política, en lo personal creo que lo que se está abriendo es un nuevo tiempo, un nuevo momento, que quizás la política tiene el desafío de actualizarse de otra manera, ya sí o sí con la obligación de un nuevo tiempo, porque la sociedad marcó un nuevo tiempo. ¿Se puede avanzar y se puede actualizar con la misma forma y con los mismos métodos que la política tradicional? Me parece que no, que también la demanda de los nuevos tiempos requerirá la inteligencia suficiente de los políticos como para adentrarse a esos tiempos. Bueno, será parte de lo que seguramente vamos a estar hablando ahora, porque vamos a seguir con este tema. Nayet Kademian es politóloga y analista política. Nayet, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Hola Daniel, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, Saludos desde Córdoba. sí, exactamente, desde Córdoba. Escúchame una cosa, la verdad es que cuando miro y quiero pensar un poco, digo, ¿qué es esto? ¿Esto es disruptivo como se dice? ¿O esto realmente nos pone a la palestra de una nueva sociedad que te demanda otras cosas, no así como en realidad se venía dando hasta ahora y que las demandas sociales también requieren de nueva política? Evidentemente hay un rechazo que se viene mostrando ya desde hace un par de años a la política tradicional y la dirigencia política tradicional. Javier Milei, bueno, viene a romper un poco con todo esto. Hay dos planos, ¿no? Un plano en el cual Javier Milei llega al poder por este fuerte rechazo de la ciudadanía argentina hacia toda la dirigencia política. No olvidemos que Patricia Bullrich salió tercera, ¿no?, en su momento. Y por otro lado, este nuevo estilo que inaugura Javier Milei, el cual no estamos acostumbrados, en la Argentina al menos, que tiene que ver con el ataque permanente, la inflexibilidad, la imposibilidad o la falta de voluntad política para negociar y la absoluta convicción de que el camino que está tomando es el camino correcto. Creo que es inédito este enfrentamiento de Javier Milei con gobernadores y un presidente con gobernadores, porque muchas veces se lo compara el menemismo, pero Menem tenía, bueno, otro esquema a nivel territorial, otra trayectoria política. Entonces estamos en tiempos bastante novedosos, diría. Ujú. Y el miércoles, que parece también hoy en el mapa como un día clave, digo, si no hay un acuerdo, los gobernadores amenazan claramente con una acción deliberada, los gobernadores del sur, que además también tuvieron el apoyo de los gobernadores del resto del país, la gran mayoría, salvo el tucumano Jaldo. ¿Cómo observas? ¿Qué puede pasar el miércoles y qué crees que sería, a ver, qué puede ser esa jornada? La verdad, no sé cómo va a evolucionar ese tema. Lo que sí sé es que Javier Milei elige confrontar con todos los gobernadores, y acá repito, todo, absolutamente de todos los espacios políticos, y eso no necesariamente es una buena estrategia, diría que todo lo contrario, porque los gobernadores también han sido electos, porque gozan de una legitimidad y de un nivel de imagen positiva en sus provincias que no tiene la dirigencia política nacional en sus provincias, porque hoy prácticamente casi toda la dirigencia política nacional a nivel de imagen tiene más imagen negativa que positiva, y porque los gobernadores a su vez manejan un poder muy grande, es decir, tienen control directo sobre lo que sucede en diputados y en senadores. Evidentemente la estrategia de ese gobierno tiene o trabaja bajo el supuesto de que a todo lo que quieren hacer no necesariamente lo tienen que pasar por el Congreso, sino que puede pasar perfectamente por otro lado. Pero digo, estamos en un momento en el cual hay una mayoría de la ciudadanía que considera que hoy Javier Milei tiene que dialogar con los gobernadores y recuperar el control. Ujú. Los números, por Sí. ejemplo, del estudio de la consultora SUBA en Córdoba, Ujú. muestran esto. 62% de las personas encuestadas diciendo que
Javier Milei tiene que dialogar con los gobernadores y recuperar el consenso en lugar de gobernar por decreto y confrontar con los gobernadores. Ahora, ¿cómo se entiende, cómo me explicás, cómo lo analizás el hecho que las peleas de Milei con los gobernadores es una pelea más profunda y radicalizada con los gobernadores que mostraron desde entrada una posibilidad de alianza, gobernadores que simpatizaban con él o que tenían una suerte de acercamiento hacia él, no así con gobernadores, por ejemplo, justicialistas, porque yo nunca lo vi criticar a un Gildo Infran, por ejemplo. Y no porque desde el vamos siempre fue opositor. Creo que a Javier Milei de alguna manera, bueno, le sirve esta construcción permanente de enemigos, de un enemigo político que no es el que está solamente en la vereda del frente, es el que dijo que estaba al lado y luego lo traicionó, ¿no? Y se pasó de bando. Juega mucho con la idea de traición para construir un enemigo que de alguna manera me parece que le sirve para poder correr el foco también de la discusión de fondo. No olvidemos que el proyecto político y económico de Javier Milei está sintetizado en el DNU, el cual sigue vigente. Ahí está la clave me parece, al menos a mí, de lo que está sucediendo y de cuál es su proyecto. Y de ahí también va, ¿no?, esta estrategia, que tiene que ver con confrontar con gobernadores, pero también con pelear con artistas populares, por ejemplo, como es Lali Espósito. Cosas que también de alguna manera las hizo Trump, las hizo Bolsonaro, ¿no? Características de estos nuevos liderazgos de la derecha en el mundo y a nivel regional. Bueno, pero en la Argentina tiene una particularidad todo esto, que vos me decías, él gobierna a partir de ese DNU, pero el DNU está en el Congreso. ¿Qué pasa si el Congreso le da un golpecito y le dice, bueno, está bien, los gobernadores dicen que no se tiene que avanzar, los gobernadores tienen la mayoría de los legisladores, si se suma a la oposición del kirchnerismo, tranquilamente eso podría no tener un avance? Así es, el secreto es que está vigente desde que salió y han logrado, ¿no?, maniobrar de alguna manera para demorar el control de ese DNU. Es decir, hace muy poquito se ha conformado la Comisión Bicameral Permanente y este DNU es de diciembre. Entonces ya hay negocios que se estuvieron realizando, más allá de que se hayan caído algunos artículos que afectaban, por ejemplo, los derechos laborales y otros temas. Pero bueno, creo que el contexto económico en ese sentido va a ser determinante. Me parece que Javier Milei logra mostrar resultados, es decir, efectivamente bajar la inflación sin tener una caída en el consumo tan profunda, sin tener un aumento en el desempleo tan profundo, cosa que ya está sucediendo, una fuerte caída en el consumo y en la calidad de vida de la gente. Pero si a pesar de eso le va bien manejando algunas variables macroeconómicas y luego motoriza de alguna manera la economía para su crecimiento, a lo mejor este gobierno llega a un buen puerto. Ahora, yo diría que hoy, al menos desde lo comunicacional, no hay intentos para legitimarse permanentemente ante toda la ciudadanía, porque pareciera que solamente le hablan o solamente se dirigen al núcleo duro del 30% que los ha votado, y no al resto del país. A mí siempre me gusta recordar que Alberto Fernández al inicio de su gestión y con la pandemia tenía un nivel de aprobación de la gestión que rondaba el 80%. Javier Milei no está en esa situación, no llegó al poder en esa situación, y estamos viendo que hay cada vez más una creciente polarización de ciudadanía. Claro, claro, eso por lo menos se ha visto. Y además una ciudadanía que tiene otra particularidad, pierde el humor muy rápido, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, bueno, siempre recordamos que los consensos de la ciudadanía con respecto a la dirigencia son precarios. Existen por momentos y por eso siempre la dirigencia tiene que permanentemente trabajarlos, legitimarlos a través de la comunicación, los actos de gobierno. No olvidar tampoco que Milei fue electo a pesar de sus propuestas. ¿Con qué me refiero con a pesar de sus propuestas? Hay gente que lo ha votado a él y que no necesariamente está en contra del Estado, que no necesariamente está en contra de
la intervención del Estado en la economía, en los precios del mercado. De hecho, este último estudio que también les comentaba tiene un dato que a mí me parece que es fundamental. Cuando sucedió todo el tema de los comedores, ¿no? Se preguntó a la gente qué tan de acuerdo estaba con la medida del gobierno de Javier Milei de no enviar fondos a los comedores populares. Y hay un 67%, es decir, prácticamente 7 de cada 10 argentinos, que responden que no están de acuerdo con esta idea. Es decir, los votantes de Javier Milei tienen una mirada mucho más progresista que lo que tiene el propio Javier Milei y su equipo de gobierno. Ahora, ¿crees que Milei se va a adecuar a esos números, a ese mensaje de la sociedad, o va a seguir con su idea? Yo creo que viene mostrando que a él lo guía la absoluta convicción. Javier Milei rompe con lo que conocemos hasta ahora, porque quienes pensamos y entendemos y quienes ejercen la política, usualmente la piensan en términos de una transacción, de una negociación. Digo, ahí está la clave de la política, el quid de la cuestión, ¿no? Yo te doy una cosa para conseguir otra. Bueno, Javier Milei no piensa en términos de esa negociación, solamente en términos de una convicción ideológica absoluta de que está yendo por el camino correcto. Y eso se basa, digamos, y se sostiene aún hoy en parte de su electorado, diría, en el 45% de la ciudadanía argentina, como lo vienen mostrando los estudios, básicamente por una cuestión de fe. La esperanza de que eventualmente este sufrimiento, ¿no?, hará que lleguemos a un buen puerto. Bueno, eso es lo que está por verse. Pero diría que si Javier Milei no muestra resultados económicos en un plazo relativamente corto, si Javier Milei no se modera, no se flexibiliza, no entiende la importancia de la negociación política, bueno, va a ser un gobierno que va a estar complicado. Pero me decís una base de fe, entonces vos no crees, no crees que hay una convicción para esto. Exactamente hay una convicción. El tema es que no hay resultados para mostrar. ¿Qué resultado tiene para mostrar Javier Milei? Bueno, lo escuchaba decir a Andrés Malamud hace poco. Que ahora, concreto, ¿cuál es el resultado? ¿El aumento de la pobreza? No, él te dice el déficit cero. Bueno, pero el déficit cero es un tema que tiene que ver con la macro, es decir, no impacta directamente en la vida de la gente. A lo que voy es justamente eso, la convicción con este argumento de que de alguna manera se va a ordenar la macro a través de un proceso que estamos pagando todos los argentinos y todas las argentinas, ¿no? Sobre todo la clase media, pero que de alguna manera eso va a llegar a un buen puerto. Hoy no hay aún resultados para mostrar positivos. Entonces hay una confianza de que hay una luz al final del túnel. Y eso también fue una idea que el mismo Milei, bueno, logró instalar. Él se vale de eso. Él no tiene apoyo político a nivel político institucional, tiene minoría en el Congreso, es decir, no llega al 30% de diputados, no llega al 19% del Senado, no tiene gobernadores, no tiene territorialidad, no tiene intendente. Lo único que tiene es la opinión pública. Y además es muy voluble, digo, se puede ir tranquilamente en cualquier momento, ¿no? Sí, por supuesto. La opinión pública se caracteriza por esto de ser volátil. Es lo que te comentaba anteriormente de un Alberto Fernández, que en su momento tenía un 80% de aprobación con la gestión de la pandemia, y luego, bueno, tuvimos a lo que fue Vicentín, tuvimos la foto de Olivos, y tuvimos a Unión por la Patria perdiendo las elecciones de una manera inédita. Entonces, de vuelta, la opinión pública se trabaja comunicacionalmente desde el gobierno, se debe trabajar de esa manera para no perderla. Sí. ¿Y cómo ves este esquema y esto que ahora que aparece con mayor como un mayor desafío
hacia fuerzas internas. Y hago el pie en el PRO, que es el que, por lo menos a la distancia, parece el más desesperado por querer ser el aliado de Milei, cuando ahora ataca directamente a un gobernador del PRO. Sí, hay algo ahí bastante paradójico. Entiendo que quizás con estos últimos eventos la factibilidad de esta alianza está puesta en duda. Lo curioso es ver que entre quienes votaron por otros espacios políticos que no son ni el PRO ni la Libertad Avanza, consideran que esta alianza entre ambos le daría muchísimo más poder a Mauricio Macri, ¿no? Para la otra parte del electorado argentino hay una convicción absoluta de que si se conforma esa alianza, quien va a tener más poder es Mauricio Macri. Hay que verlo, porque quizás es al revés, ¿no? Quizás en esta alianza Javier Milei busca o intenta de alguna manera poder controlar el PRO sin tener que estar permanentemente pidiendo permiso y sin tener un apoyo que se caiga tan rápido. Hay que ver cómo se desarrolla. Me parece que Javier Milei le serviría, obviamente va a tensionar el PRO con los dirigentes de su propio espacio político. Me parece que ese es un factor que está o que va a ser tenido en cuenta, pero creo que, en esta alianza creo que Javier Milei busca consolidar un poco más su poder. ¿Es como que se lo subestima permanentemente a Milei? Completamente. Y yo creo mucho en esa famosa frase de que ningún boludo llega a presidente. Perdón la mala palabra, pero Sí. Pero creo que hay una subestimación permanente, que nadie se lo vio venir, ¿no? Cuando los analistas, cuando las consultoras decían, acá va a haber un escenario de tercios, ojo con Javier Milei, la clase política se reía, la clase política lo subestimaba. ¿Cómo va a llegar si solamente tiene 2 años encima como diputado? ¿Cómo va a llegar si no tiene territorialidad? ¿Cómo va a llegar si es un loco? Una constante calificación de Javier Milei como si fuese un loco irracional, irascible y que no sabe lo que está haciendo. Y yo creo todo lo contrario, en el sentido de que sabe muy bien lo que está haciendo y está absolutamente convencido de lo que está haciendo. Tiene voluntad política para ejecutar su plan. Y obviamente que hay una estrategia atrás de todo esto, comunicacional, de gobierno. Luego podemos ver si es sólida o no es sólida, luego podemos ver o discutir hasta dónde. Pero me parece que calificar a Javier Milei y a su equipo como locos o como gente que no sabe hacer nada por amateurismo nos imposibilita o nos anula la capacidad de pensar. Nayet, un gusto poder escucharte. Gracias, muy amable. Un placer conversar con vos. Gracias. Nayet Kademian, politóloga, analista política de la provincia de Córdoba.